En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que su nombre es Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Alfonso Pérez. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Iniciamos un nuevo capítulo. Iniciamos con el conocimiento. El conocimiento, ¿por qué será importante? Pienso que para aplicar algo hay que saber hacerlo. Para hacer algo también hay que saber hacerlo. Para practicar cualquier actividad laboral también hay que saber hacerla. Para hacer una comida hay que saber hacerla. Para adorar a alguien tenemos que conocerlo primero. Para estar en una religión, yo pienso que hay que analizarla y conocerla primero. Para tener un Dios, hay que conocer a ese Dios. Para poder enseñar, hay que tener ese conocimiento que se va a enseñar. No podemos enseñar algo que no sabemos. Es muy importante el conocimiento, porque sólo así podremos decidir por nosotros mismos. Sólo así no nos dejaremos llevar por los demás. Sólo así podremos tomar las decisiones correctas. Sólo así podremos adorar a Dios de la mejor manera. Sólo así sabremos qué hacer a la hora de nuestra muerte. Ese conocimiento no está destinado solo para unos cuantos, no. Ese conocimiento está destinado para toda la humanidad, para todos. Solo que lo han acaparado unos cuantos. Pero más que nada, ese conocimiento lo han ido transformando. Esos pocos que se dicen líderes de las religiones, esos pocos que han hecho de las religiones su modo de vida y han hecho esas religiones a su manera y conveniencia para poder aprovecharse de los demás. Esas personas que desde la antigüedad han ido modificando todo lo que ya estaba escrito. Y a pesar de que llegó Jesús de Nazaret en el segundo tiempo a tratar de recomponer todo, la gente no le creyó. La gente no aprendió nada de él. Después de que fue crucificado, trataron de entender sus enseñanzas, pero ya no estaba Jesús para que les dijera si estaban bien o estaban mal. Sus apóstoles estaban haciendo las cosas lo más cercano a lo que les había enseñado el Divino Maestro. Pero una vez que los fueron matando y que acabaron con todos ellos, los que le siguieron fueron cambiando las cosas. Y después llegaron los reyes romanos a apoderarse de la religión para tener contenta a la población. Y estos reyes todavía transformaron más todo lo que ya estaba escrito y todo lo que vino a enseñar Jesús de Nazaret. Todo lo trataron de poner a su conveniencia, incluso cuando pusieron a un representante de lo que era en ese entonces esa religión. También pusieron a una persona a su conveniencia, ya que esta persona tenía que obedecerles y entregarles cuentas de la misma gente. Y así fue durante mucho tiempo. Pero hay una cosa que tengo que decirles de Jesús de Nazaret, ya que él no vino a implantar una religión. Jesús de Nazaret vino a implantar un modo de vida, para que por medio de ese modo de vida, para que mediante esas buenas acciones y ese modo de vida llegaras a ser merecedor de una evolución en tu vida material y en tu vida espiritual. Pero nadie lo entendió. Nadie ha entendido las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Nadie. Todas las religiones viven confundidas de lo que en realidad es Dios, de lo que en realidad vino a enseñar el Divino Maestro. Somos una humanidad ignorante de las cosas de Dios. Por medio del conocimiento podemos tomar decisiones correctas. Con ese conocimiento podemos andar por el camino bueno, porque así sabremos qué hacer.
Conocer lo que en realidad es Dios nos va a permitir llevar una vida más satisfactoria, nos va a permitir conocer y entender lo que es el amor, y así lograremos cumplir con la misión que tenemos como espíritus. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es lo que nos va a permitir ponerlos a cada uno de ellos en su lugar que le corresponde. El conocimiento nos va a ayudar a comprender que solo existe un solo Dios y que es espíritu y verdad. El conocimiento nos va a permitir adentrarnos en el mundo espiritual mediante la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, las lecciones y exhortaciones de María y de Elías. Solo con ese conocimiento podremos entender y ver en la Biblia todo lo que está ahí escrito, y así podremos analizar lo que está escrito en ese gran libro, y entonces lo vamos a relacionar con las enseñanzas espirituales que hemos aprendido. Por consecuencia, sacaremos las conclusiones verdaderas, apegadas a la espiritualidad, a lo que es en realidad la obra espiritual, apegadas a la verdad. Entonces conoceremos en vida lo que es el mundo espiritual y sabremos qué hacer, sabremos cómo adorar a Dios, sabremos qué camino es el que tenemos que seguir. En ese momento estaremos llegando a nuestra resurrección material, porque habrá muerto la ignorancia en nosotros, y nacerá en nosotros la luz, la iluminación, la sabiduría, el amor. Todo esto será en materia. Lo podremos ver, lo podremos sentir, lo podremos practicar. El conocimiento lo es todo. A eso ha venido nuestro espíritu a este mundo material. Y si logra cumplir esa misión, estará entrando en una evolución espiritual. Y ahí le llegarán las recompensas, solo por haber cumplido la misión que le fue encomendada o que él mismo pidió. Pero no todo es sencillo, porque al tener ese conocimiento en materia, te vas a dar cuenta que es muy difícil llevarlo a la práctica, por el simple hecho de que te vas a tener que abstener de muchas cosas placenteras para la materia. Te vas a tener que apartar de los placeres materiales y de muchas cosas a las que estás acostumbrado como materia, como humano. Es ahí donde ya no les gusta ese conocimiento, donde prefieren estar en la ignorancia de lo que es Dios y así seguir en esos placeres materiales. Por eso mismo es que no le guste el conocimiento a la gente, solo que en algunos casos, o en muchos casos, no nos conviene como humanos. Ese es el gran trabajo que tiene nuestro espíritu, sensibilizarnos y tratar de convencernos para que aceptemos ese conocimiento, para que conozcamos a Dios. Un gran trabajo que en muchas de las ocasiones es imposible de realizar. Veamos lo que dice Juan Apóstol en el Evangelio que escribió y que es parte de la Biblia. Capítulo 6, del 4 al 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Analicemos. Vean cómo desde entonces Jesús de Nazaret se refería al conocimiento como algo que nos llevaría a una evolución, la cual, si la aplicábamos bien, esa evolución nos llevaría a la vida eterna. Pero nunca es tarde para cambiar, nunca va a ser tarde para quitarnos esa venda de oscuridad que la humanidad nos puso, o que nosotros mismos nos pusimos. Nunca va a ser tarde. Es hora de aprender, de analizar, de cuestionar, de investigar, de adentrarnos más en lo que en realidad es Dios, de cuál es su verdadera enseñanza y de lograr entender en verdad lo que fueron las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es hora de entender este nuevo modo de vida. Cuando entendamos esto y lo llevemos a la práctica, estaremos entrando en una evolución espiritual y también material. Estaremos evolucionando, estaremos cambiando a este mundo, porque daremos el buen ejemplo, daremos las buenas acciones, estaremos en una mejor convivencia social y familiar. Estaremos entendiendo lo que en realidad significa el amor. Al tener este conocimiento, ya no podremos apartarnos de ese buen camino. Ya no nos dejaremos llevar por esas multitudes o por esos pocos que tratan de confundirnos para apartarnos del buen camino. Ese buen camino, el cual nos lleva a la evolución espiritual y como consecuencia a la evolución material. Este camino está lleno de desviaciones. De este camino salen muchas veredas. Todas esas veredas nos llevan a lugares que no son buenos. Nos llevan a la destrucción espiritual y material. Nos llevan a la oscuridad, al retroceso. Les pondré un ejemplo. En espíritu y en materia vamos caminando por ese buen camino. Pero como ya les dije, de ese camino salen muchas veredas. Pero ahí vamos caminando, en ese camino, en el que vamos transitando todos los días en nuestra vida espiritual o material. Ahí vamos. A la hora de ir caminando en ese camino, vamos tomando decisiones todos los días, a toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Al ir tomando decisiones, si no tenemos el conocimiento adecuado de lo que en realidad es Dios, si no sabemos cuáles son sus mandatos o cuál es la verdadera esencia de Dios, vamos a tomar una mala decisión. Todas las veredas que salen de ese camino son decisiones equivocadas que nosotros mismos tomamos, porque no tenemos el conocimiento de lo que es Dios. Por eso es importante estudiar y analizar, investigar por cuenta propia, para que a la hora de tomar nuestras decisiones sepamos qué decisiones tomar. Cuando ya tenemos ese conocimiento, no podremos ya apartarnos de ese camino. Ya no tomaremos esas veredas creyendo que es un camino fácil, y a la larga resulta que no nos lleva a ningún lado. Al contrario, vamos viendo cómo nuestra vida va en decadencia. Por eso mismo dice Jesús en este capítulo de Juan, que si le pidiéramos agua viva, Él nos la daría. Pero, ¿qué es el agua viva? Esa agua viva es el conocimiento que nosotros le podemos pedir. Es el aprendizaje que Jesús viene a darnos. Es lo que tenemos que aprender para conocer a Dios y seguir por el buen camino. Entonces no podremos apartarnos de ese camino jamás. Eso es el agua viva, el conocimiento. Este es otro fragmento de la Biblia, del Evangelio de Juan Apóstol, capítulo 5 al 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan,
y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió a dar testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en mi propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza, porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Analicemos. No nos gusta analizar, no nos gusta leer, no nos gusta investigar, no nos gusta aprender. Por eso somos presa fácil de los demás. Por eso caemos rápidamente en la tentación, en la soberbia y en la maldad. Al no tener el conocimiento de Dios, nos dejamos seducir por religiones, por sectas, por doctrinas falsas, las cuales solo se aprovechan de la humanidad. Al tener el conocimiento de lo que en realidad es Dios, nuestras decisiones serán firmes y no nos dejaremos seducir por la maldad. No le haremos daño a nadie. Compartiríamos ese conocimiento. En pocas palabras, seguiríamos con ese buen camino sin apartarnos de él. Ninguna tentación, ningún camino fácil, ningún atajo, nada nos haría apartarnos de ese buen camino, porque ya sabríamos que ese camino es el que nos llevará a Dios. En ese entonces no creían en Jesús, en su palabra, en su enseñanza. Ahora en la actualidad creo que seguimos sin creer en su palabra y sin creer en Jesús. Juan capítulo 6. Jesús el pan de vida. Y hallándose al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo: De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene,
no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comieren la carne del Hijo del Hombre y bebieren su sangre, no tendrían vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto que les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no les he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, quien éste le iba a entregar, y era uno de los 12. Analicemos. Vemos cuánta enseñanza, cuánta esencia. Nadie puede llegar a Jesús si no es mandado por el Padre, pero tampoco podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Al que envía el Padre es porque éste ya lo conoció y ya lo vio. ¿A qué se refiere con esto?
Nadie de nosotros como humanos hemos visto a Dios. Es más, ni siquiera lo hemos escuchado. Entonces, ¿a quién envió Dios que lo haya ya conocido? Pero sobre todo que ya lo haya visto. ¿Quién ya lo vio? El único que lo ha visto es nuestro espíritu, porque a nuestro espíritu Dios lo creó a su imagen y semejanza, y vivíamos con Él en ese paraíso celestial. Nosotros como espíritus fuimos creados por Dios, pero al desobedecer fuimos enviados a este mundo terrenal, el cual está al cuidado de Jesús de Nazaret. Y Jesús se va encargando por medio de su palabra, por medio de sus lecciones, pero sobre todo por medio de su ejemplo, a enseñarnos el camino para regresar a la casa paterna, al solio bendito de nuestro Padre eterno. Que comamos su carne y que bebamos su sangre no es comérnoslos a Él materialmente, no. Eso significa que tenemos que comernos sus lecciones, sus enseñanzas, su ejemplo, porque eso es Jesús. Jesús de Nazaret son esas lecciones, Jesús de Nazaret son esas enseñanzas, Jesús de Nazaret son esos ejemplos. Jesús de Nazaret no existe en forma humana. Jesús de Nazaret no existe en figuras talladas por la mano del hombre. Jesús de Nazaret existe en espíritu, y así lo tenemos que ver. Porque nosotros somos espíritus también. Por eso dice que los que comieron del maná murieron, porque era comida material. Jesús nos trae el alimento espiritual, el cual si lo sabemos desglosar y lo logramos aprender, nos va a llevar a la vida eterna. Pero no solo eso, tenemos que aprender y entender que los espíritus son inmortales, y al entender estas lecciones y al tener este conocimiento, eso nos va a llevar como espíritus a una evolución espiritual, a ir ascendiendo en los planos espirituales, a ir cada vez más arriba, a ir subiendo esos peldaños de superación que hay en el mundo espiritual. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen todo lo que ya hemos dicho y esto que acabamos de decir, ya que es muy importante que ustedes analicen y así ir sacando conclusiones. Vamos poco a poco, paso a paso. Eso es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus, del universo, del conocimiento, de lo que es el espíritu, de lo que es la materia. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban. ¿Quieres aprender más en este canal? Agrégate a mi Facebook y agrégate a este canal, suscríbete. Aquí pongo los enlaces abajo. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.